Hola, soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro episodio de Inefable. Hoy vamos a trabajar un tema sumamente interesante que es ¿qué dice Freud del amor? Y para eso contamos con un colega, una participación especial de un colega que además de colega puedo decir que es un amigo, el señor Daniel Camps. Hola, ¿cómo estás? Hola Juanma, muchas gracias. No, gracias a vos por participar. Bueno, la verdad es que me parecía sumamente interesante invitarte porque sé que estuviste haciendo unas investigaciones en torno a la obra de Freud y algunos conceptos que me parecen súper importantes. Entonces, bueno, te robamos un ratito de tu tiempo para que nos cuentes un poco de qué va esta cuestión del amor en la teoría de Freud. Bueno, dale. Mira, Arranquemos porque nos cuentes un poco cómo empezaste con el tema, porque es un tema que te llamó la atención. ¿cómo surge la idea? Exacto. Bueno, mira, la idea surge de un lugar distinto al que por ahí estamos acostumbrados, ¿sí? Surge fuera del consultorio. En este caso, una amiga con un problema cotidiano estaba en una pelea reciente, ¿sí? Estaba atravesando una pelea con su pareja. Viene y me pregunta, bueno, che, me dice, Daniela, vos que te gusta tanto Freud, estás todo el tiempo leyendo Freud, ¿me podrías decir qué dice Freud del amor? Bueno, me pareció más que interesante. Qué buena pregunta. Y la verdad que me tuve que quedar callado, porque ¿qué sabemos nosotros sobre el Freud y el amor? Lo primero que se me vino a la cabeza cuando mi amiga me preguntó fue el amor de transferencia. Este amor que plantea Freud, que tiene mucha base para poder pensarlo, hablarlo, leerlo, pero que lamentablemente no me servía para contestarle. Porque este era un problema cotidiano donde una mujer que se acaba de pelear con su novio viene y me pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué dice Freud del amor? ¿Dirá algo que me pueda ayudar o orientar? Y me di cuenta también de otra cosa. Esta amiga, la respuesta que esperaba, la respuesta que quería escuchar, digamos, tenía más que ver con el amor romántico. Quería una respuesta que la salvara un poco, ¿sí? Una especie de, bueno, la palabra de Freud que viniera a solucionar algo de su vida. Claro, en los términos de qué es lo que tendría que hacer. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Y ¿sabés qué noté? Que era una especie de... Buscaba un concepto de amor parecido al que propone Erich Fromm, ponele. Esto que, bueno, aunque hayan dificultades, con un poquito de voluntad, con un poquito de ganas, el amor es un trabajo, el amor es un arte. Claro. Y lamentablemente, cuando me puse a pensar, me di cuenta que lo que iba a decir Freud, probablemente, porque aún no lo sabía, lo que iba a decir Freud estaba muy alejado de eso. Ok, y si entonces no entraste por el lado del amor de transferencia, ¿por qué lado empezaste tu investigación? Este tema me daba vueltas en la cabeza. Estaba ahí que me daba vueltas, y empecé a buscar. Hice un par de, digamos, estuve googleando algunas cosas. Y me encontré justamente con una edición nueva de Amorortu, la editorial que nos ha dado los textos que habitualmente se leen en la facultad incluso. Los famosos tomos verdes que eran... Los famosos tomos verdes. Exacto. Bueno, pero ahora Amorortu ha largado una nueva línea. Está bastante linda, bastante vistosa. Pero me sorprendió el título de uno de esos nuevos tomos. Un título que se llama Contribuciones a la psicología del amor. Me reventó la cabeza. Ahí, donde yo me había encontrado una pregunta sobre el amor, ahora me encontraba un pequeño tomo que algo iba a poder decir. Aparte con un título súper interesante porque, escucha lo que dice, psicología del amor. Claro. Me resultó incluso extraño. ¿Por qué Freud habla de psicología? Y la respuesta es genial, porque nos encontramos con un Freud que empieza y cuestiona un poco al psicoanálisis mismo, con lo que dicen, con lo que se decía en esa época desde otros lugares. ¿Qué nos decía la poesía? ¿Qué nos decía la antropología? ¿Qué nos decía la clínica? El empirismo, los fenómenos observables que él se encontraba. Y ni hablar de los títulos de las obras que reúne el tomo. Mira, te lo busco y te lo leo. Sí. Yo aprovecho mientras para decir que tengan ustedes en cuenta que esta nueva edición que comenta Daniel, no es exactamente la misma que la edición de los famosos tomos verdes
reeditados en su color y demás, sino que son ciertas obras seleccionadas, ¿no? Es decir, no es que toda la obra de Freud esté armada en estos nuevos tomos, lo cual permite que sean tomos más cortitos sobre algunas obras completas, ¿no? Contanos un poco cuáles son las que vienen en esta idea de la psicología del amor. Muy bien, son 3 textos. Ajá. Que el mismo Freud agrupa bajo este título, Contribuciones sobre la psicología del amor. Uh-huh. El primero de los textos, que es de 1910, se llama Sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre. Uh-huh. El segundo, de 1912, 2 años después, se titula Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. Gran texto ese, ¿eh? Tremendo, tremendo. Y el tercero, que es súper interesante, porque si han escuchado los títulos, tanto el primero como el segundo hablan exclusivamente del hombre, uh-huh, con algunas pinceladas de lo que sucede con la mujer, sí, pero son textos que apuntan a qué le sucede al hombre en relación a su vida amorosa. claro. El tercero, de 1917, se titula El tabú de la virginidad. Gran título. ¿Sí? Si hay algo que tenía Freud, era una capacidad para impresionar. Un gran manejo del lenguaje, ¿no? Impresionante. Bueno. No en vano ganó el premio a la literatura que ganó, por Sí, supuesto. sí. Pues podemos discutir, podemos debatir qué dice, ¿sí? Pero la forma en que lo presenta es impecable. Coincido. Bien. Bueno, me encuentro con este tomo. Uh-huh. Contribuciones a la psicología de la vida amorosa. Lo primero que hago es chequear el título, porque me encuentro ahí con una perlita. En realidad Freud en sus borradores lo había llamado de otra forma a esta agrupación de textos. Lo había titulado Contribuciones a la psicología de la vida erótica. Mira. El mismo Freud se va, y no queda bien claro por qué, pero el mismo Freud se corrige. De ahí donde decía vida erótica, pasa a hablar de vida amorosa. Entonces, lo primero que uno podría pensar, bueno, vida erótica y vida amorosa son lo mismo. Claro, uno podría irse con esa... Claro, o sea, la primera impresión que te produce, bueno, si Freud, sin explicar por qué, lo cambia, pero justamente, y es lo interesante de los textos, lo que estos textos plantean es la diferencia entre la vida amorosa y la vida erótica, la diferencia entre lo tierno y lo sensual. Claro. Ese es un punto clave de esta trilogía de textos freudianos. Claro. Y Freud, acá, arranca, como siempre y como le gustaba hacer al viejo, con observables. Uh-huh. Y toma 2. La impotencia psíquica y la frigidez. La impotencia psíquica en el hombre y lo que él plantea como su correlato, que es la frigidez en la mujer. Interesante esta forma de llamarlo psíquica a la impotencia, ¿no? Claro, porque y eso él lo aclara. Está buena tu acotación. Él lo aclara. Había primero que descartar toda base orgánica. Claro. Cuando ya la medicina no podía responder, aparecía el psicoanálisis a plantear algo nuevo. Claro. Por eso le agrega psíquico. Es impotencia psíquica. Claro. Y en ese nivel a nosotros siempre nos funciona como una especie de diagnóstico diferencial también para entender cuándo son casos de neurosis y cuándo no, digamos. Nosotros hacemos diferenciaciones clínicas para saber si este paciente es un paciente de psicoanálisis o es un paciente que padece alguna otra cosa. Uno de los indicadores que usamos es cuando vienen al consultorio y nos dicen, bueno, fui al médico y me dijo que no tengo nada. Ojo, que también ocurre lo contrario. ¿Cuántas veces, y esto se ve en la clínica, en la de los colegas, como por ahí si uno mete la pata, se olvida de preguntar si ha chequeado qué sucede a nivel orgánico? Claro. Claro, porque si no uno se va a creer que toda impotencia es impotencia psíquica. Claro. Y ya no estamos, por lo menos pienso yo, como para caer en ese facilismo. Estoy de acuerdo. Una vez que se diferencian o se descartan ciertas cosas, bueno, empecemos a trabajar. ¿Se descartó cualquier tipo de problema en lo orgánico? Bueno, planteemos qué pasa con esa impotencia psíquica. Bien. Por eso digo que es muy interesante. Y Freud lo plantea como un correlato, que también es curioso. Y se la juega, dice, la frigidez es el correlato en la mujer de la impotencia psíquica en el hombre. Uh-huh. Bueno, de ahí parte. Y lo que plantea, digamos, la premisa de los textos, tiene que ver con
que las condiciones de amor bajo las cuales los seres humanos eligen su objeto dependen de la cultura. Es una premisa. Freud lo que hace en su empeño investigativo es ver si se cae o se sostiene. Claro. Lo utiliza a modo de hipótesis, digamos. Es el punto de partida, la anticipación de sentido. Entonces, ¿cuál sería? Pasar al limpio de nuevo para que todos estemos claros. Las condiciones de amor bajo las cuales los seres humanos eligen su objeto, el objeto amoroso, digamos, dependen o está sujeto por la cultura. Bien, interesante. Es una línea que si uno la toma y la piensa un segundo es muy clara. Claro. Freud dice, bueno, que de la cultura influye o determina en las condiciones de la elección de objeto amoroso. Obviamente, y spoiler alert, Freud lo que va a hacer es tomar dos ejes, el eje del Edipo y el eje de las pulsiones. De ahí que él se va a preguntar por cómo estos dos ejes se entraman con la cultura. Claro. Bien. Cuando uno lee y empieza a leer los textos se encuentra con esto. Entonces ahí a mí me surgió una duda. Te dije 1910, 1912, 1917. ¿Cuántos años han pasado? 100 o más años. Bueno, ¿acaso tiene vigencia lo que dijo Freud? Claro, si entiendo bien, esa sería de alguna forma tu pregunta de investigación, tu línea, ¿no? ¿Me servirá para algo? Claro. ¿Servirá para algo hoy, siglo XXI, leer los textos de Freud, que son de hace 100 o más años? Y formulé la pregunta, bueno, ¿tienen vigencia? ¿Pueden leerse hoy? ¿Sirven aún para pensar la clínica? Esa fue la pregunta con la que yo creé, digamos, un pequeño grupo de investigación, un pequeño curso, donde la idea era leer estos 3 textos, uno por clase, para contrastar los dichos de Freud, las aseveraciones, las hipótesis de Freud, con lo que un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, entendían sobre lo que sucede en la vida amorosa. Claro. Y conformé el grupo con hombres y mujeres, ya voy a tocar ese punto, porque para Freud los temas eran con los hombres y con las mujeres. Freud en esto era claro y era concreto. Cuando Freud habla de hombres, habla de hombres, con características particulares, que esto en algún momento con vos lo hemos discutido, que es el hombre para Freud. Claro. Si se acuerdan sobre este texto donde Freud plantea las contribuciones a la clínica psicoanalítica o con quién se puede trabajar, bueno, Freud plantea un tipo de hombre. Hombre, planteémoslo así, ¿sí? Blanco, europeo, con un determinado nivel cultural, con una determinada edad. Una determinada edad, eso también, ¿sí? claro. Que no está ni muy baja ni muy alta. Exacto, que no es un canalla ni es un loco. Claro. Acordémonos que Freud plantea justamente la dificultad para trabajar con la psicosis en cuanto a esquizofrénica. Claro. ¿no? Entonces nos encontramos con ese hombre y con esa mujer, neuróticos. De ahora en más, por lo menos en lo que va de esta charla, cuando hablemos de hombre, cuando hablemos de mujer, estamos refiriéndonos de forma concreta a hombres y mujeres. Los que atendía Freud en su consultorio. Así de simple. Acá no hay mucha metáfora en eso. Por eso también que el grupo de estudio intentaba reproducir eso. Y habían distintas profesiones. Habían gente que estaba estudiando para recibirse de psicólogos y teníamos un abogado. O sea que venía y aportaba una mirada por ahí distinta a esa formación que el estudiante de psicología tiene, ¿no? Claro. Nos permitía como un punto de ruptura. Y aparte que se diera este debate entre hombres y mujeres, porque el abogado era el hombre y eran 2 chicas estudiantes de psicología. ¿no? En mi caso yo tomé el papel de mediador, donde todo el tiempo contrastábamos. ¿Cómo hacíamos? Tomábamos citas y las pensábamos, las leíamos. ¿Se sostienen hoy o no? Bueno, y en base a eso, empezamos con este curso intentando golpear a Freud para ver si se sostiene o se cae. Bien. Si lo podemos derribar o si el viejo, con cintura aún, logra esquivar algunos golpes. Bueno, esa era la idea. Bien. Entonces, la premisa era clara. Y esa premisa esconde algunos puntos.
estaría bueno que los charláramos. ¿Por qué? Freud habla de objeto amoroso. Ujú. Y cuando Freud habla de objeto, acá está hablando de ese objeto en el cual la pulsión sexual va a buscar satisfacerse en o mediante en la pulsión sexual va a buscar satisfacerse. Justo ahí, claro. Justo ahí. Ujú. ¿No? Que después, pobres los tipos o las tipas que encarnan ese lugar. ¿Sí? Claro. Estamos hablando de objetos psíquicos. Claro, claro, claro. El objeto que tiene que ver con la pulsión, justamente, con una pulsión sexual. ¿No? A la misma vez, lo que nos dice Freud es que esos objetos, cuando uno busca y se pone a indagar en la definición del objeto en Freud, Ujú. los objetos no son cualquiera. Él habla de contingencia, pero después el viejo zorro mete que van a tener que ver también con la historia particular de cada uno. Bueno, no son todos los objetos, pero tampoco son objetos, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Determinados? Determinados previamente. Claro. ¿Sí? Van a depender de Claro. la historia, de ahí donde digo que se enlaza el Edipo, aparece el Edipo. Sí, sí, sí. No sé si te da la misma sensación que yo tuve siempre con Freud en este nivel, con la cuestión de las series complementarias. Digamos, que Freud plantea un escenario complejo, porque cuando lo planteabas recién yo pensaba, bueno, por un lado el objeto no es cualquier objeto, pero tampoco podríamos decir como tal que esté completamente determinado. Exacto. ¿no? Entonces es como una especie de maridaje de estructura con contingencia, ¿no? Es como una especie de maridaje de... Porque él aclara, y esto sí es bien freudiano, él aclara que esa historia es la historia infantil Claro, de cada individuo. Por eso te digo que el Edipo ya empieza a asomarse. claro. Uno lee esto y al Edipo le ve las orejas a lo lejos, ¿no? Aparece la historia infantil, que eso implica una determinación sobre esos objetos Claro. en los cuales la pulsión se va a satisfacer. Freud complejiza esto y agrega que esa elección tiene que ver o está sujetada encima por la cultura. Claro. Y ahí está la base. Ahí tenés un punto. Eso es lo que uno tiene que, o por lo menos la propuesta o lo que yo pensaba, eso es lo que tenemos que ver. Bueno, si la cultura para Freud sujeta esto, y sabemos que la cultura de 1910 no es la misma cultura que del 2019, tenemos que poder plantear diferencias. Claro. Porque si no sería aberrante pensar que la cultura no se ha modificado. Traspasarlo directamente, Claro. tomar los planteamientos freudianos directamente como si pudieras transportarlos en Claro, el tiempo. pero y lo que más me preocupaba a mí no es traspolarlo de forma directa, sino lo que más me preocupaba era que realmente se sostenieran al pie de la letra. Claro. Descubrir eso, encontrar eso, a mí me aterraba. ¿Por qué? ¿Qué Porque implicaría? entonces, ¿qué pasó en 110 años? Claro. ¿Qué hicimos? Bueno, me parece que implicaría de cierta manera un postulado freudiano que a veces está implícito y otras veces un poco más explícito, que es la idea de la universalidad, ¿no? Como el Edipo como algo universal que le pasa a todos los humanos en todas las épocas, en todas las culturas, ¿no? Tal cual. Claro, eso quizás es lo que estaba de fondo en tu... No quiero adelantarme preguntándote qué fue lo que descubriste, pero tengamos eso en la mira como para Bueno, hacia dónde porque apuntamos. igual ya vamos a llegar a ese. Sí, es un punto que se pensó. Ujú. No me quiero adelantar a los resultados, ¿sí? Pero lo que vos dijiste surge de la investigación. Surge, bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿Sí? ¿Qué tan universal es? ¿Y por qué de último? Claro. Es muy interesante el punto. Bueno, entonces la pregunta es, por la vida amorosa y por la vida erótica de los neuróticos, Ujú. hombres y mujeres. Y acá ya hay que ir a los textos. Acá ya tenemos una buena puerta de entrada Bien, para ver qué dicen los textos. bien. Nos encontramos, como te dije recién, con el primero, Ujú. sobre un tipo particular de elección de objeto en el hombre, de 1910, que recién te comentaba que es muy importante escuchar el año, porque es 1910, previo a los desarrollos de introducción del narcisismo, pulsiones y destinos de pulsión, lo inconsciente, la represión, más allá del principio de placer. Aún no estaba la idea de pulsión de vida, pulsión de muerte. Ujú. Entonces nos encontramos con un Freud que tiene
una cancha aún no delimitada. Por suerte también, aclaré. Claro, le ¿Sí? permite también cierta libertad. Le permite cierta libertad, a la vez que después el tipo se va acotando. El tipo incluso marca los límites. Marca los límites de la cancha, ¿por qué? Porque no se puede, ya sabemos esto, no se puede investigar algo si uno no acota. No, claro. no tiene desde dónde agarrar. Claro. ¿No? Entonces Freud se va acotando. Y en el primer texto, el punto que le sirve para recortar es la elección de objeto en el hombre, sobre un tipo particular. Claro. Y está bueno esto, porque acá Freud define un tipo de hombre. Es curioso. No va a hablar de todos los neuróticos, no va a hablar de todos los hombres, sino que va a definir un grupo, una clase, digamos, que va a contener a hombres que tienen un tipo particular de elección de objeto. Elección de objeto. ¿Y cuál es específicamente? Acá tengo el texto en la mano porque son 4 rasgos. Bien. ¿Sí? 4, no digamos rasgos, sí, 4 ítems o 4 indicios de por dónde pensar este tipo, que son, te juro, muy curiosos, porque constituye casi ese hombre que vemos en las comedias románticas, que lo vemos en las sitcoms, neurótico, que no sabe qué hacer, que le cuesta amar, que plantea situaciones, que arma escenarios en los cuales después sale perdiendo. Es muy curioso lo que hace Freud, es muy curioso, realmente. Te voy a plantear el primero, que incluso Freud dice esto, dice 2 puntos. Número 1, claro. Lo aclara así, ¿sí? Te digo, no podés fallarle. El número 1. La persona en cuestión, y estoy citando, bien, nunca elige como objeto amoroso a una mujer que permanezca libre. Siempre a una sobre quien otro hombre pueda pretender derechos de propiedad en su condición de marido, prometido o amigo. Bien. En términos... sí, con todas las salvedades que es eso polémico, implica muy polémico. Para nuestra época, por supuesto. Muy polémico. Pero digamos, en términos bíblicos podríamos decir la mujer del prójimo. La mujer del prójimo, vos lo dijiste. Claro. No mirarás, no desearás. Claro. A la mujer. Bueno, parece que este tipo de neurótico justamente hace eso. Claro. Pero lo polémico, cuando lo leemos en el siglo XXI, ya a la luz de los avances del feminismo, la teoría de género, es encontrarnos con la palabrita derechos de propiedad. Claro. ¿Sí? Es polémico, pero Freud se anima y golpea ahí. ¿Sí? Freud también va a cuestionar un poco esto. Por eso te digo, y esto me acuerdo que lo hablábamos con el grupo, con un poco de humor, lo punk que era Freud. Claro. ¿Sí? Porque era un viejo, no nos olvidemos de eso, Freud. Era un viejo, vaya uno a saber, ¿sí? Habría sido interesante conocerlo, pero era un viejo de tantos años que había dedicado su vida a escribir por las noches sobre psicoanálisis, mientras que por los días atendía pacientes. Uh-huh. ¿Qué vida tenía el viejo? Bueno, y también sabemos que nunca es gratis asumir esos precios. Exacto. ¿Sí? Él mismo lo dice, Él mismo lo dice. O sea, viendo hacia atrás en algún momento de su vida, él mismo piensa, bueno, cuánta energía puesta en el psicoanálisis y cuánta energía que saqué de otros lugares, ¿no? Bueno, sí. Con mucha sutileza lo dice. Sí. Pero, más allá del chiste del punk, lo que sí era Freud era un provocador. Claro. ¿No? Y eso también hay que poder entenderlo y tenerlo como clave de lectura, porque Freud provocaba mucho. Está la tridada frase, qué valiente que era Freud, bueno, pero corriéndonos de eso, a mí lo que me gusta plantear, o por lo menos desde donde yo lo pienso, es lo provocador. Claro. Lo provocador, después quizás no se sostengan algunos enunciados teóricos, pero era provocador el viejo, eso yo sí se lo reconozco. Claro, hay un valor en sí mismo en el hecho de ser disruptivo. Claro, bueno. Volviendo al primer punto. Bien. Entonces, citárnoslo de nuevo, pero básicamente sería la idea de un hombre que se enamora de una mujer. No vale la mujer libre. Claro, no vale la mujer libre. Bien. Siempre, esa no. Siempre tiene que haber un tercero perjudicado, nos dice Freud. Bien, buena forma de plantearlo. Siempre. La mujer libre, la que está dispuesta, la que no tiene problema, la que no tiene marido, ni novio, ni nadie que la galantea. Esa no le gusta a este tipo. Uh-huh. Pará, escuchar el segundo. ¿Sí? Escucha esto, y cito. Sí, adelante. Aquella cuya conducta sexual de algún modo merezca mala fama y de cuya fidelidad y carácter intachable se pueda dudar. Tengo una palabra que
A ver, con la cual jugátela. se la puede pensar en estos términos. Digamos, yo diría la puta. La puta, la Dirne, Claro. en alemán. Claro. El viejo le dice amor por mujeres fáciles. Claro. Primero, tercero perjudicado. Bien. Segundo, amor por mujeres fáciles. Claro. Una mujer de la cual, como dijiste, repasaron, se sospeche de su... Mala fama. Claro, mala fama, ¿Mm? exactamente. Y encima cuya fidelidad y carácter intachable se pueda dudar. Bien. No perdamos de vista, ya que estamos analizando esto, que estamos hablando de formas particulares de elección de objeto. Claro. O sea, esas son las mujeres de las cuales se enamoran estos personajes. Claro, ¿no? pero qué complicado ir armando un grupo de hombres cuyo objeto, recién vamos por el segundo, estamos en la mitad, ya es así. Claro. O sea, tiene que haber un tercero perjudicado y tiene que tener mala fama. Claro. Que incluso tiene cierta lógica. ¿Por qué? Porque si hay un tercero perjudicado, es porque tiene mala fama. Claro. Ojo con los juicios morales que hace Freud. Claro, claro. Eso sí, se lo vamos a marcar ahí como un ítem a tener en cuenta. Porque acá Freud hace un juicio moral. Exacto. Porque considera que es propiedad. Claro, sí, pero sin la intención de rescatarlo, porque nunca ha sido mi intención rescatar a Freud, ni mucho para menos. nada. Pero sí hay que tener en cuenta que ese valor atribuido por la cuestión inmoral de la situación, a veces es atribuido por el propio neurótico también. Sí. ¿No? Sí. El valor de la mujer prohibida por un lado y la mujer fácil por el otro, también a veces son atribuidos por el propio padecimiento del paciente neurótico que las elige así. Ni siquiera necesariamente tiene que constatar la mala fama. Claro. Ni siquiera. Exacto. No es Con una cuestión suponerla fáctica. Con suponerla es suficiente. alcanza. Bien. Bueno, pero ahí tenemos dos puntos que se basan en la cultura de la época, como vos decías. Bueno, Freud lo que está haciendo es exhibir un poco lo que muestra la época, lo que Sí. nos mostraba hasta 1910. Sin duda. Así se vivía. Muy bien, entonces hemos hablado de las condiciones que se le exigen al objeto de amor. Ahora vamos a encontrarnos con los otros dos puntos que tienen más que ver con la conducta del amante, con la conducta de estos tipos hacia el objeto. Bien. Escúchate esto. A estos objetos amorosos, estos hombres, todavía no estoy citando, les colocaban un valor supremo. Uh-huh. O sea que había, y ahora sí cito, una manera de cultivar los vínculos de amor con estas mujeres empeñándose en el máximo gasto psíquico. Okay. O sea que les ocupaba mucho lugar en su cabeza, Claro, mucho espacio mental. mucho espacio mental estas mujeres. Exacto. Muy interesante, te digo. ¿Sí? Aparte para después pensar la clínica, pero Sí, para que muy nos falta el cuarto, Ok. que es para mí es increíble. A Esto ver. se escucha, Sin ese es el duda, tema. sin duda. ¿Sí? Él lo dice, los amantes de este tipo prefieren rescatar a la amada, Claro. mantener a la amada en condiciones o en la senda de la virtud. Te lo digo así, muy bien, esta mujer arma un triángulo donde hay un tercero perjudicado, ¿sí? Esta mujer y este tipo de hombre arman esto, tiene mala fama, me ocupa mucho tiempo y mucho espacio en mi cabeza, pero yo, hombre que pertenezco a esta clase definida por Freud, soy capaz, por mi esfuerzo, de conducir a esta mujer por la senda de la virtud y redimirla. Claro, de salvarla en un De sentido salvarla. moral. ¿Mm? Claro. Se empiezan, a ver, estos son los 4 puntos, pero si te pones y los pensás, se concatenan de algún modo. Uh-huh. ¿Mm? Cito, las condiciones de que la amada no sea libre y de su liviandad, el alto valor que se le confiere, la necesidad de sentir celos, la fidelidad, conciliable empero con los sucesivos relevos de una larga serie, culminan con el propósito de rescatarla. Claro. Ya lo vimos, ¿sí? No es una mujer libre, es liviana, va a decir Freud, ¿sí? Con un eufemismo. Uh-huh. Concederle un alto valor psíquico, sumado al propósito de rescatarla, lo que va a hacer es armar una serie, nos dice Freud. Una serie. Una serie que no va a ser cualquiera. Una serie de objetos amorosos que van a tener que ver con la pulsión sexual,
que este neurótico les concede mucha libido. Recordemos que hablamos que hay un alto valor psíquico. Claro. Bueno, esos objetos, digamos, la novia 1, la novia 2, la novia 3, conforman una serie. Entonces Freud acá se empieza a preguntar, bueno, pero ¿cuál es el cero, el punto de partida? Claro. Bueno, y acá un viejo truco freudiano, your mom, dice. Claro. ¿Sí? Es el arquetipo materno de la elección de objeto. Y propone una respuesta tentativa, va a decir esto. Que esto no ocurre en aquellos hombres, esto no ocurre, o sea que hay hombres que no caen en esto, siempre y cuando el deshacimiento de la libido respecto de la madre se ha consumado con relativa rapidez. Digamos, para traducirlo en un castellano más Dale. moderno, que hayan podido relativamente rápidamente sacar la libido de la madre. Exacto, ¿no? ¿sí? De ese primer objeto de amor, Exacto. objeto de amor edípico, que es libidinizado y que para Freud está bien. Bueno, ¿qué nos dice Freud? Y está bueno que esté libidinizada la madre, pero no por tanto tiempo. Claro. Mientras más rápido se retire la libido de ese objeto, más posibilidades hay de que ese hombre neurótico lleve adelante una vida amorosa y erótica sana, digamos. Claro. El problema está cuando eso no ocurre. Y justamente los objetos de amor elegidos, cuando no se retira la libido con cierta rapidez de la madre, esos objetos de amor van a llevar el sello de los caracteres maternos. Claro. Una propuesta clásicamente freudiana. Clásica, ¿no? freudiana. Entonces veníamos hablando de serie. Claro. Freud plantea la novia 1, la novia 2, la novia 3, la novia N. Pero por debajo de eso hay un punto cero, que es la madre. Muy bien. Los objetos de amor no son más que subrogados del objeto materno. Eso dice Freud. Eso dice Freud. O sea, y jugando un poquito lacanianamente, va a haber una metáfora. Algo ahí va a ser sustituido. Claro. Pero para Freud, que usa la palabra subrogado, ojo, usa la palabra. Después podemos discutir también si es metáfora o no. Pero Freud utiliza acá la palabra subrogado, como que bueno, esto se reemplaza por esto. Exacto. Hay un salto. Y después, a partir del salto inicial, una cadena, una serie. Entonces, ¿cómo tendríamos que entender estos 4 tipos con respecto al prototipo, digamos? Hay una cierta determinación en torno al tipo de madre con los números elegidos, con la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿o cómo se relacionan? Muy bien, ya entendí, ¿sí? Ya entendí. Estos 4 tipos coinciden en los objetos. Estos 4 puntos, claro, forman el tipo de objeto que estos hombres que pertenecen a esa clase van a elegir. Bien. Buscan. Bueno, la pregunta es ¿qué pasa cuando los encuentran? ¿Sí? Claro. Bien, se arma el lío. El pesar, el sufrimiento, ¿y a dónde nos lleva? Al punto de entrada. Impotencia psíquica en el hombre. Exacto, claro. Es como buscar un punto de imposibilidad, ¿no? Porque son relaciones complicadas, al menos, por decirlo menos, relaciones complicadas. Sí, son relaciones complicadas. Digamos que hay rasgos maternos que podríamos ubicar en cada uno de los elementos de la serie. ¿Sabés qué estaría bueno pensar para poder redondear, por lo menos cerrar este primer texto? A ver. Esta idea. El tipo de vida amorosa masculina, del cual estamos hablando, Grego, lleva en sí las huellas de la historia del desarrollo. Claro. Ojo, que es un punto muy freudiano. Nos habla de desarrollo, nos habla de historia. ¿Con qué nos encontramos? Con Pulsión y con Edipo. Claro. Como te decía, obviamente estos 2 puntos son sustentados y enmarcados en la cultura. Excelente, queda clarísimo. Bueno, mira, Daniel, te voy a hacer un comentario. Hoy estuvo muy interesante lo que estuvimos charlando y nos quedamos cortos de tiempo, así que lo que yo te pediría, si no te molesta, es que invitarte a que nos acompañes en otro episodio de Inefable para seguir comentándonos los 2 textos que nos quedarían pendientes. ¿Puede ser? Dale, buenísimo. Bueno, vamos con listo, eso. te comprometemos entonces para eso. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro episodio de Inefable. Que estén muy bien.